nosotros hasta este día, Señor, y has cuidado de nuestras vidas. Nos has dado lo necesario, Señor, la vida, la salud. Gracias, Padre. Nos acercamos a ti para alabarte y glorificarte, para darle la honra de vida a tu nombre, Padre celestial. Acepta, Señor, este culto como un aroma grato delante de ti, Padre eterno. Ponemos en tus manos nuestras vidas y suplicamos tu dirección y bendición, Padre eterno. En Jesús te suplico todo, Padre. Amén. Muy buenas tardes, amados hermanos que nos acompañan en esta mañana para alabar y glorificar el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un día para nosotros, un día especial, porque hace más de 2000 años Él entregó su vida por nosotros, Él derramó su vida por nosotros. Toda la sangre que derramó, Señor, nos ha limpiado y nos ha apartado, Señor, para ser siervos suyos. Le pedimos a nuestros hermanos que también están en sus hogares en este culto de crucifixión, que este tiempo, Señor, que se está utilizando, que sea verdaderamente de adoración a nuestro Creador, que sea verdaderamente de adoración, porque a Él le debemos todo. Sin Él nada podemos hacer y nada seríamos, Señor. Entonces, a Él sea la honra, a Él sea la gloria, y tenemos nuestro culto de crucifixión, un culto familiar. Vamos a tener el llamamiento a la adoración y vamos a tener una oración. Inclinemos nuestros rostros y apartemos de nuestras mentes todo lo que nos estorbe. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por esa hermosa bendición que nos has dado de ser llamados tus hijos. Gracias, Padre, porque has mandado a tu Hijo para redimir nuestros pecados, para otorgarnos, Señor, la vida eterna. Señor, recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza, y te pedimos, Señor, que en estos momentos despejes nuestras mentes y limpies nuestros corazones, Señor, y que podamos, Señor, atesorar tus enseñanzas y que podamos también, Señor, servir a otros el día de mañana. Te agradecemos, Padre, todo lo que nos has dado, Señor, en estos momentos difíciles en nuestra vida, Padre, por la pandemia. Te pedimos, Padre, que aquellos que quizás no te conozcan y nos están escuchando en esta mañana, también te alaben y te glorifiquen, Señor, y que ellos puedan más adelante acercarse hasta el trono de tu gracia y entregar sus vidas para que tú les guíes conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias te damos, Señor, y recibe nuestra adoración, recibe nuestra alabanza como un aroma grato delante de ti, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 61 y vamos a darle lectura a este salmo. Por respeto a la palabra de nuestro Dios, nos ponemos en pie. Y dice: Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre,
Estaré bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey, sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios, preparará misericordia y verdad para que los conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos ahora a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar el himno número 160. De tal manera me amó. Buenas tardes, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios con estos himnos. Les invitamos a que ahí en sus hogares tomen su himnario y alaben a nuestro Dios. De tal manera me amó. Damos gracias a Dios por este hermoso culto de crucifixión y vamos a prepararnos para tener el tiempo de la oración de confesión de pecados, pero también la seguridad del perdón. Les invito para que juntos podamos leer la lectura bíblica de esta tarde en el libro de los Salmos. Vamos a ubicarnos en el Salmo 34 para dar lectura a todo este capítulo que lleva como tema la protección divina. Así que en sus hogares también, por favor, listos con su Biblia, con sus himnarios también, para seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Así que vamos a dar lectura. Dice así la palabra del Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo,
y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Que Dios bendiga su palabra en este viernes de crucifixión, y en este momento nos preparamos para apreciar en todo su valor el amor de nuestro Dios hacia nosotros, que somos pecadores, y busquemos y seguimos paso a paso este día sus sufrimientos y tortura padecidos en nuestro lugar. Vamos a seguirle al pie de la cruz y contemplar la gloria de su muerte, amarle por su dolorosa y doloroso sacrificio. La cruz es la mayor expresión de amor de Dios para con toda la humanidad. Preparemos nuestra mente, nuestro corazón para tener esta oración de confesión de pecados con el pastor de la iglesia, presbítero Jonás Gómez. Amados hermanos, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en este día te damos gracias, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, llegar delante de ti, reconociendo tu santidad, tu bondad, tu misericordia. Y te agradecemos, Señor, que pongas ese temor reverente en nuestros corazones, de poder, Señor, acercarnos y confesar, Señor, cada una de nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que perdones, limpies, sobre todo nuestras mentes y nuestros corazones. Y que perdones, Señor, cada una de las acciones, actitudes que hemos tenido, Señor, y te hemos ofendido, Padre Celestial. Te agradecemos, Señor, porque si tú no hubieras muerto en esa cruz, nosotros todavía estaríamos, Señor, en nuestros delitos y pecados. Pero con tu muerte nos diste vida y nos rescataste, Señor, de nuestra vana manera de vivir, de nuestra desobediencia.
Y Señor, por eso y mucho más nosotros nos debemos a ti, Señor, y como leímos en tu palabra, bendecirte cada día. Perdónanos, Señor, por las veces que no lo hacemos, por aquellos momentos, Señor, que no alabamos tu nombre y no vemos tu gran bondad para con nosotros. Perdona nuestra incredulidad, Señor. Perdona, oh Dios, porque no hemos sido de buen testimonio, Señor, para las personas que están cerca. Ayúdanos, Señor, en este día a reconocer, Dios, que necesitamos, Señor, cada día recordarte y que estés tú en nuestro corazón, Señor, y vivir para ti, como tu palabra dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Necesitamos, Señor, recordar cada día, Señor, que tu Espíritu está en nosotros y nos anhela celosamente. Ayúdanos, Señor, a poder caminar cada día contigo y que podamos, Señor, contemplar tu gloria y que podamos, Señor, ir hacia adelante, puestos nuestros ojos en ti, Señor. Ayúdanos, sé con cada uno de nosotros, cada una de las familias de tu iglesia. Te rogamos, Dios, que tú que conoces la situación de cada familia, de cada hermano, cada hermana que nos escucha hoy, y personas, Señor, que hoy están escuchando tu palabra, Señor, sé propicio a la necesidad de cada uno. Pero sobre todo, Señor, te rogamos que nos acerques a ti, Señor, con tu gracia, con tu misericordia, y podamos, Señor, el día de hoy recibir el mensaje de tu palabra. Padre, perdónanos, Señor. Te rogamos que te quedes con nosotros en cada corazón. Te rogamos, Dios, que podamos ver tu gran amor, Señor, y que podamos así permanecer, Señor. Gracias te damos por este tiempo y no importa, Señor, las pruebas que esté pasando cada familia, Señor, las luchas, que hoy, Señor, podamos recordarte y que tú, Señor, moriste en la cruz del Calvario por nosotros. Te rogamos, Señor, que tú ayudes y bendigas a cada uno de nuestros hermanos y a sus familias. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sigamos alabando a nuestro Dios, hermanos, ahora con los himnos número 167, Jesús pagó mi deuda, y después entonaremos el himno 153, en el Monte Calvario. Les invito a adorar a nuestro Dios ahí en sus hogares. Salvóme en el Calvario.
Himno número 153 en el Monte Calvario. Amén, gloria a Dios. Cantamos de la cruz porque es símbolo del sacrificio de Cristo. Sin Él, cual no hay redención. Vamos a tener la proclamación de la palabra. Vamos a preparar nuestras mentes. Vamos a tener atentos nuestros oídos a lo que hoy el Señor nos tiene, el mensaje por medio de nuestro pastor, el presbítero
Pablito Torres Pérez. Es un privilegio para nosotros tenerlo hoy en este lugar y que nos dé ese mensaje que Dios ha preparado en su boca, en su mente y en su corazón. Así que estemos atentos, tengamos nuestras Biblias abiertas. Vamos a leer estos pasajes donde nos relata que Jesús es sentenciado a muerte y posteriormente la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer ahí en casita, llevar atentos esta lectura. Dice así la palabra de nuestro Dios. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieren. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que a Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y haciendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincándolo la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A éste obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Amén. Esta es palabra de nuestro Dios. Escuchemos atentos el mensaje.
Los invito a orar. Padre, gracias por este hermoso día que nos concedes la vida. Gracias por concedernos también estar en este lugar, en esta tu casa. Gracias por tu promesa, porque nos dices que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí tú estás. Y tú estás aquí, como estás con mis hermanos, con las familias que en diferentes lugares como familia están reunidos. Te rogamos, Señor, que tú nos guíes, tú nos ayudes, tú nos bendigas a través de tu palabra. Concede, Señor, que para tu iglesia en este día haya bendición y vida eterna. En Cristo Jesús. Amén. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio de Marcos. Principio del Evangelio. El Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el mensaje central. Tal vez comenzaríamos con el Evangelio de Marcos. Si nos damos cuenta, casi así también termina este Evangelio, declarando que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero es el centro también de los 4 evangelios. Es el centro también de todo el Nuevo Testamento. Es el centro de toda la Biblia. El centro o el personaje principal de la Biblia es el Redentor, Jesucristo, el Mesías, el Salvador. Quisiera que en este día, en esta hora, pudiéramos lograr que nuestro pensamiento esté en ese título, en ese tema, en esa persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Se nos enseña, se nos pide a través de, digamos, cuando estudiamos homilética, o también la misma iglesia, a veces los ancianos de una iglesia, cuando uno llega como nuevo pastor, nos piden diciendo, queremos que todas sus predicaciones sean cristocéntricas. Deseamos que todas sus predicaciones sean teocéntricas. Centro, Dios. El centro de la predicación, del culto, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el centro, decíamos, de la Biblia. Y si vamos a platicar o vamos a proclamar o vamos a predicar la Biblia, tendríamos que hablar de Jesucristo. Y tal vez por eso Marcos, el segundo evangelio, comienza con esa declaración. No habla de su nacimiento ni de alguna otra genealogía o algún otro tema, otro asunto, sino inmediatamente dice, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, entonces pensemos en Jesucristo, el Hijo de Dios. Hay esa inquietud en las personas que están escuchando a Jesús en esa época, y la inquietud, la pregunta que surge es, ¿quién es? ¿Quién es? Hoy que podemos escuchar diferentes predicaciones de diferentes siervos de Dios, podemos escuchar diferentes temas y todos tal vez hablaron sobre la entrada triunfal y uno de los predicadores escuchaba que decía, bueno, ¿y quién es Jesús? ¿Quién es este?, decía la multitud. Y la respuesta que daban otros, este es Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Ya han estudiado acerca de la entrada triunfal, acerca de la suprema autoridad
de Jesús, la sabiduría única y hermosa que Jesús tiene para responder cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta que para nosotros como humanos pensamos que es sumamente difícil. Ya también pensamos en tal vez diferentes temas acerca de el miércoles de retiro, las cosas que acontecen, y ayer el culto de comunión. Tal vez se habló de diferentes temas en diferentes lugares, diferentes predicadores, diferentes iglesias. Hoy todo el mundo posiblemente hable de la crucifixión, tendrán diferentes temas, pero el asunto es de la crucifixión de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, entonces pensemos en Jesucristo y vamos a pensar en tal vez 3 sucesos muy esenciales, muy importantes. Primeramente, ¿qué pensamos acerca de su vida? ¿Qué pensamos acerca de la vida de Jesús? Fue un hombre. Dice la Biblia, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y todos sabemos que nace allá en Belén, de María, un bebé. No sabemos mucho acerca de su niñez ni de su juventud. Tal vez la Biblia nos comienza a hablar acerca de Jesús cuando él tiene 30 años y comienza a escuchar o va a reunirse con su gran precursor Juan el Bautista y luego es bautizado. Pero su vida en sí, ¿cómo fue? La Biblia habla de que sus contemporáneos le decían carpintero. Lo conocían como carpintero. Lo conocían como un individuo, un ciudadano de Nazaret, de la provincia de Galilea. Y Galilea no tenía mucha fama de ser un pueblo o una provincia culta y rica y todas las ventajas que en el mundo se puede tener. Era Galileo. Pero su vida, ¿cómo sería con sus padres? Dice, cuando tiene 12 años, estaba sujeto a sus padres. Eso es todo lo que se nos dice. Pero sí, lo que la Biblia enfatiza siempre es que él vivió 30 años como cualquier ciudadano de Nazaret, perteneciente a la provincia de Galilea. 30 años como cualquier galileo, como cualquier nazareno. Pero fue una vida completamente limpia. La Biblia va a decir que no hubo pecado en él. Tal vez todos conocemos esa cita de Hebreos, ¿verdad? Cuando se nos habla que Él tiene compasión de nosotros porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pedro va a decir que no conoció pecado Jesús. No conoció pecado. Ni hubo engaño en su boca. No hubo pecado. 33 años que estuvo en la tierra en medio de una sociedad que con diferentes circunstancias no dejaba de ser una sociedad pecadora como la sociedad en la cual nosotros vivimos. Sin embargo, él, a pesar de sus relaciones que tuvo con otras personas, jamás pecó, jamás engañó, jamás quebrantó uno de los mandamientos de Dios. Él pudo decir abiertamente a sus contemporáneos, ¿quién de ustedes? Y está hablando con la crema y nata del pueblo hebreo. La gente que conocía la ley y que eran personas sumamente cultas. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Aquí estoy. Díganme, señálenme en algo. Y a pesar de que le odiaban,
no pudieron decir absolutamente nada. El único hombre que pudo desafiar a la sociedad y decirles: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y es maravilloso estudiar la vida de Jesús. Ese tiempo que convivió con nosotros, ese tiempo que aquel Verbo que se hizo carne habitó entre nosotros, como cualquier otro hombre. Ahora, ¿por qué? Tal vez el tema nos ayuda. Porque Él es el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, yo les invito a que siempre pensemos en la vida de Jesús, en ese tiempo que Él estuvo aquí en la tierra, que fue un hombre que se sujetó el 100% a la ley de Dios. Pensemos en su vida. Pensemos también en su ministerio. ¿Cómo actuó Jesús aquí en la tierra? Mateo capítulo 4, versículo 23 y el mismo libro, en el capítulo 9, 35, dos versículos que son muy parecidos. Y dice el 4:23, recorría Jesús todo Galilea. Y el versículo 9, o el capítulo 9, versículo 35, ya no va a decir Galilea, sino solamente dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Todas las ciudades y aldeas. Haciendo solamente 3 cosas. Podían haber hecho muchas otras, pero en una forma tan clara y sencilla nos marca estos versículos 3 cosas. Enseñando en la sinagoga de ellos. Él, como un buen judío, desde que tuvo 12 años, creo que jamás faltó a una reunión en su sinagoga allá en Nazaret. Todos los sábados Jesús estuvo en la sinagoga. Y cuando Él comienza a ejercer su ministerio, ya no solamente iba para oír la lectura y la explicación de la palabra, sino también iba ya para compartir esta palabra, enseñando en la sinagoga de ellos. Cuando lo toman prisionero, le dice a la gente: como a un ladrón vienen a agarrarme, a tomarme preso. Cada día en el templo yo les enseñaba. ¿Por qué no me tomaron prisionero ahí? Cada día en el templo. Y todos los días nosotros acostumbramos a celebrar esta semana, es la semana de la Pasión, y siempre ubicamos a Jesús en Jerusalén. Hay unos estudios que dicen que fue todo un año, el año tercero de su ministerio. Él pasó casi todo su tiempo en Jerusalén y sus alrededores. Y cada día estaba en el templo, dice, enseñando a la gente. Cada día estuve allí y no me prendieron. Él siempre estaba enseñando. Él siempre estaba predicando. ¿Quién no conoce y sabe algo acerca del famoso Sermón del Monte? O el hermoso sermón profético. O el sermón que siempre, o los sermones que siempre Juan nos va a señalar. Sermones hermosos. Y algo muy personal que me hace pensar de estos grandes hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y de manera especial Jesús. ¿Cómo hacía para hablarle a esa multitud tan grande? Todos recordamos que en una ocasión da de comer a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Toda esa gente reunida. Y cuando termina el Sermón del Monte, que pienso, si no eran los 5,000 hombres, tal vez 3,000, 4,000, no sé, pero dice que se admiraron de su doctrina, se saborearon, se sintieron satisfechos al escuchar este hermoso sermón que lo tenemos en Mateo capítulo 5, 6 y 7.
Sermón del Monte. Y como ese sermón podemos ver muchos sermones que Jesús predicó, porque ese fue una parte de su ministerio, ¿verdad? Enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y número 3, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Toda enfermedad. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su vida fue completamente limpia, perfecta. Su ministerio, la obra que su padre le encomendó, fue maravillosa. Enseñaba. Muchas veces tenemos a personas, a hombres de Dios que nos ayudaron, que nos enseñaron y nos ayudaron para desarrollar o fortalecer nuestro ministerio. Como recuerdo de un gran evangelista, Fernando Bagnoni, argentino, allá en la ciudad de Oaxaca, era, según licenciado en teología, y fui a sus conferencias. ¿Cómo me fortalecieron? Y lo recuerdo hasta hoy. Y recuerdo inclusive las palabras que él usó lo platicó de su propia experiencia, pero que me ayudó a mantenerme en el ministerio. Y después de un tiempecito y todavía de 80 y tantos años, todavía por la gracia de Dios aquí estoy. Personas que nos enseñaron, pero sobre todo cuando nos enseña Jesús, enseñando. Y hoy día cada uno de nosotros está consciente que cuando leemos su palabra, Él nos enseña. Pero dice que también sanando. Tal vez no tenemos mucha experiencia de sanidades nosotros. Como iglesia presbiteriana a veces pensamos que la sanidad que da Dios solamente es para los otros grupos carismáticos. Pero creo que si analizamos un poco nuestra vida, también ha habido milagros y sanidades en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en la sociedad en la cual vivimos. ¿Cómo me llama la atención Marcos capítulo 5? En Marcos capítulo 5 yo veo 3 personas completamente perdidas y Jesús los sana. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Que dice que nadie podía atarlo, nadie podía sujetarlo, y esa palabra nadie podía sujetarla. Porque muchas veces dice que la habían sujetado con grillos y con cadenas, pero cuando venía ese impulso, esa fuerza diabólica, despedazaba las cadenas. Nadie podía. ¿Qué sentiría la familia? ¿Qué sentirían los parientes? Todas las personas que conocían a este hombre. Pero cuando llega donde está Jesús, Jesús lo sana. Un caso completamente perdido. Pero Jesús tuvo misericordia de él y lo sanó. En ese mismo capítulo se habla de la mujer enferma de flujo. 12 años padeciendo esta enfermedad de esta mujer. Y tal vez al principio tenía posibilidades. Vio muchos médicos, pero ninguno de los médicos de esa época pudieron ayudarla, sino que le iba peor. Gastó todo lo que tenía y no tenía resultado. Pero cuando fue a Jesús y solamente tocó el manto, quedó sana. Y sabemos nosotros todo el relato. Casos completamente perdidos, pero a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo resolvió. Más adelante nos dice ese mismo capítulo de 5 de Marcos, está la hija de Jairo, porque para ese lugar se encaminaba Jesús. Ya cerca de la casa vienen los siervos de Jairo y le dicen: ¿para qué molestas al maestro? Tu hija acaba de morir. Ya no hay esperanza.
Ya no hay oportunidad de vida. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, le dice a Jairo, solamente confía, solamente cree. Y su hija resucitó. Y como estos 3 ejemplos, podemos leer todos los evangelios y podemos recordar muchas sanidades. Fue parte de su ministerio. Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces, sanaba toda enfermedad. Para un leproso era difícil de acercarse. Hoy día es interesante que ya se acabaron nuestros abrazos como hermanos, ¿verdad? Ya venimos al templo y nadie se anima a dar un abrazo, ni siquiera de mano, nuestra sana distancia. Pues era, creo que más terrible todavía con los leprosos. Esos leprosos hasta por allá, solamente griten, pero no se acerquen. Pero con Jesús no. Venían los leprosos y le decían, si te place, límpianos. Y él tocándolos, sanaban. Entonces, la vida de Jesús fue completamente limpia. Su ministerio consistió en estas 3 cosas y de allí podemos involucrar todo lo demás, en enseñar, en predicar, en sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y subrayemos esas palabras, toda enfermedad, toda dolencia, toda. ¿Se acuerdan cómo dice el Salmo 103? Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, todas tus iniquidades. Él nos sana física y espiritualmente. Sería muy interesante seguir pensando en otras cosas que Jesús nos enseña y nos dice, pero vamos a pensar en lo que nos corresponde hoy, acerca de su muerte, su vida, su ministerio, su muerte. Hoy es el viernes de crucifixión y todavía creo que hay muchas iglesias en donde el culto sigue siendo muy especial, en donde los creyentes, mientras las oportunidades nos permitan, tal vez acostumbramos a ayunar. Antes casi era una ley. Todos los viernes santo era ayuno. Y no comíamos hasta las 6 de la tarde, porque el culto de crucifixión se acostumbraba a tener a las 3 de la tarde. Y se predicaba. Todavía una iglesia por ahí sé que hoy están predicando las 7 palabras. Y que van a predicar esas 7 palabras los ancianos, los diáconos y concluye el pastor. Cada uno una palabra. Pienso que el sermón va a estar un poco largo. Es un día muy especial. Y a veces decimos, lo recordamos con entusiasmo, con interés, con amor, y le decimos muchas cosas al Señor. Pero a veces también cuando nuestros cultos se alargan, y espero que no sea eso hoy, se alargan, ya pensamos, ¿a qué hora terminarán? Su muerte. Fue juzgado por las 2 autoridades supremas, los judíos, la religión, y fue juzgado por el gobierno político, los romanos, quienes lo llevaron a la cruz, o lo mandaron a la cruz. El lugar, todos recordamos, fue el Gólgota, el lugar o la pequeña montaña que tiene la forma de una calavera.
La hora a las 9 de la mañana, según algunos evangelistas, o los evangelios, mejor dicho, a las 9 de la mañana lo crucificaron. Así que sabemos el lugar, sabemos la hora, pero también sabemos todo lo que ha acontecido. Pensemos en los espectadores. Dice que Jesús fue crucificado cerca de la ciudad, fuera de los muros, sí, pero cerca de la ciudad. Y pasaba mucha gente. Era la Pascua, la fiesta tal vez más significativa e importante para el pueblo hebreo. Y todos los israelitas de diferentes partes, según lo que Dios había determinado, tenían que ir a Jerusalén y participar de esa festividad. Y ahí pasaban y veían a Jesús crucificado. Y le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, sálvate. Otro evangelio dice, meneando la cabeza, ay, pobre de ti que decías que derribas el templo. Los espectadores que pasaban, el pueblo, la gente común, diríamos. Los escribas y los sacerdotes y los ancianos también se burlaban de Jesús. Y dentro de esa burla decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Estaban allí también mirando. Estaban tal vez cerca de la cruz los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos del pueblo, los fariseos, toda la gente importante que componía la autoridad romana, judía, la autoridad judía. Se burlaban de él. También los que habían sido crucificados, dice la Biblia. No hay ladrón bueno ni malo, los dos eran ladrones y malhechores. Y también al principio los dos se burlaban. Si tú eres el Mesías, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y por eso dice uno de los evangelios, cuando sucedía eso, dice que el otro ladrón le decía, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Fue entonces cuando viene la gracia de Dios en uno de los crucificados allí y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Todos se burlaban. Y no mencionamos lo que hicieron los soldados. Cuando Herodes ordenó soltar a Barrabás y mandar a Jesús a la cruz, dice que los soldados lo tomaron, le quitaron sus vestidos, le pusieron un manto rojo, le pusieron una corona de espinas, le pusieron una caña en su mano, lo vistieron como un rey. Y delante de él, en son de burla, se postraban y le decían, salve, rey de los judíos. Y podíamos seguir pensando en todo lo que le hicieron. Todo lo que le hicieron a Jesús. ¿Qué pensamos acerca de los fenómenos en ese momento de la crucifixión? La gente se burlaba, todos. ¿Qué pasó con los fenómenos? Cuando menos hay 3 muy claros, ¿no? ¿Cuál es el primero? Hubo tinieblas. 3 horas en densa oscuridad. Tal vez era como, algunos dicen, ¿no?, que era la oscuridad como la que hubo en Egipto, que se podía palpar. Yo no sé cómo está y ni pienso explicar ese misterio. Se podía palpar la tiniebla, la oscuridad. 3 horas. Algunos piensan que el sol se avergonzó, que los astros se avergonzaron, escondieron su rostro, tal vez. Pero a que sucedió, sí sucedió. Y sucedió cuando Jesús estaba clavado en la cruz. También hubo un terremoto.
Las rocas se partieron. Las tumbas de los antepasados, algunas tumbas, mejor dicho, se abrieron. Y luego, el tercer fenómeno, allá en el templo. No sé cuántos israelitas estaban. Algunos piensan, como ya era casi cerca de las 3 de la tarde, ya el sumo sacerdote había entrado en el lugar santísimo para derramar la sangre y hacer la oración y hacer todo el rito que acostumbraban a hacerlo una vez al año en esa fecha de la Pascua. Cuando de repente el velo del templo cae. ¿Qué impacto causaría en esas personas? Cuando las que están allá en el lugar santo ven todo lo que hay en el lugar santísimo. El velo del templo cae. ¿Quién lo tiró? No se sabe. Pero ¿acaso estas señales, las tinieblas, el temblor, la caída del velo del templo, los llevó al arrepentimiento? Parece que no. Ellos habían pedido señal. Si tú eres el Mesías, danos una señal del cielo para que veamos y creamos. Están viendo las señales en esta hora, pero no creen. ¿Qué pensamos acerca de las oraciones? O sea, las 7 palabras que pronuncia Jesús en la cruz. Como tengo público, a lo mejor cada uno puede decirme una de esas oraciones o de esas palabras. ¿Cuál es la primera? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda, la busco en mi Biblia. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta, tengo sed. La sexta, consumado es. Y la séptima, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 7 oraciones, 7 palabras de Jesús en la cruz. Hay un estudio también que nos lleva, y una vez intenté, mejor dicho, predicar acerca de no solo de las palabras de Jesús en la cruz, sino de las palabras de la gente a la cruz. Que hay también 7 palabras que la gente dirigía a Jesús mientras él estaba colgado en la cruz. Las 7 oraciones. Siendo clavado, dicen que la primera palabra la pronuncia cuando los clavos traspasan sus manos y sus pies. Cuando levantan la cruz y lo dejan caer en el agujero. Y el golpe, las heridas como que se abren mucho más, duelen mucho más. Y en ese dolor intenso Jesús les dice a su Padre, perdónalo, Señor. No saben. Ahora, ¿de veras no sabían? ¿No tenían los 39 libros ya del Antiguo Testamento, cuando menos los judíos, en donde se habla claramente acerca del Mesías? ¿Acaso no habrían leído Isaías 53? ¿O acaso no habían leído el Salmo 22 con cosas sumamente sencillas? Sin embargo, al Mesías lo crucificaron. Esas oraciones son sumamente hermosas y ojalá de lo que estamos mencionando, tanto la vida de Jesús como el ministerio de Jesús, como su muerte y de manera especial estas oraciones, las podamos recordar siempre. Porque hay un himno que por allí está, se canta, muy bonito, si yo hubiera estado allí. Y luego dice el mismo himnólogo, ¿no? Mejor dicho o mejor pensado, yo estuve allí. Y me llamó mucho la atención ese himno. Yo estuve allí. ¿Por qué? Porque el pecado nuestro
cayó sobre Jesús. El pecado de todos nosotros vino sobre Jesús. Así que ese himno sumamente hermoso, yo estuve allí también. Porque a veces uno piensa, no, si yo hubiera estado, a lo mejor hubiera cambiado de opinión. No. Sus oraciones. ¿Qué pensamos acerca de su causa escrita? Le pusieron un nombre allí para que todos vieran por qué estaba crucificado. Y su causa era: este es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Esa era su causa. Y está encima de la cabeza de Jesús. Yo no sé cómo decía el título de el ladrón que estaba a la derecha y a la izquierda. La Biblia no nos dice nada acerca de eso. Dicen que siempre acostumbraban a poner la causa por qué estaba crucificado. No dice nada. Pero lo que sí dice acerca de ese escrito, esa causa, ese delito, si ustedes quieren, por las cuales Jesús estaba crucificado. Este es Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y estaba escrito todavía, es interesante, en 3 idiomas. Los idiomas principales de esa época. Y que si ustedes saben, yo sé que ustedes saben, ¿verdad?, son los idiomas tal vez más esenciales, importantes, primeros en la humanidad, en hebreo. Y luego el significado que tiene cada uno de esos idiomas, ¿no? ¿En qué idioma se escribió la Biblia? En hebreo, cuando menos el Antiguo Testamento. Dicen que el hebreo siempre es el lenguaje de la religión, ¿verdad? Y hasta hoy día todavía se buscan escritos que estén allí, los pergaminos que estén escritos en hebreo. Están estudiando el hebreo. Pero también estaba escrito también en griego, el lenguaje de la cultura, de la filosofía, del conocimiento humano. Los griegos, los filósofos griegos, ¿quién no se acuerda de ellos? O por ahí tenemos idea cuando menos de ellos, ¿verdad? Estaba escrito también eso. Pero también estaba escrito en latín, el lenguaje del poder humano, el lenguaje de la ley, era el lenguaje de los romanos que gobernaban, que se imponían en esa época. Ahora, dense cuenta que estamos relatando solamente estos acontecimientos. No estamos haciendo tanta aplicación. Siempre intenté, a lo mejor nunca lo logré, pero intenté explicar o hablar de los pasajes bíblicos. Y en algunas ocasiones yo les decía, la aplicación háganla ustedes. A veces nos ponemos a explicar los pastores y no decimos nada. Pero pensemos en estos puntos, estos asuntos, estos temas, si ustedes quieren. La vida de Jesús, el Hijo de Dios. El ministerio del Señor Jesucristo. La muerte del Señor Jesucristo. Su causa escrita allí. Y dice que todos lo leyeron porque estaba cerca de la ciudad, esa cruz. Y ahí estaba el título. Todos podían leer. Si no sabías el latín, pues estaba en griego. Si no sé griego, está en hebreo. Tanto los hebreos como los griegos, como los romanos, todos podían leer esa causa. Ahora, ¿qué significa? Tampoco eso estamos explicando. ¿Qué significa ese título? Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y se acuerdan que los judíos todavía fueron las autoridades supremas, los que podían llegar al gobernador. Le dijeron, no escribas eso, cámbiale. Él dijo que es Rey de los judíos. Pilato dijo, lo que he escrito. He escrito. Pero hay otra versión dice, lo que he escrito, está escrito. ¿Ya? Solamente les puedo decir, con ese título se proclamó por todo el mundo la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores.
En medio de la religión, el centro de la verdadera religión es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es por eso que yo les decía que muchas veces se nos pide que nuestros sermones, que nuestros estudios bíblicos, que todo lo que involucre al desarrollo espiritual de la iglesia, seamos cristocéntricos. Es el centro de la religión. Y es maravilloso eso. Se habla de la soberanía entonces de Dios. En medio de la ciencia, dice que la verdadera ciencia, y hay muchos científicos que por la gracia de Dios son creyentes en Cristo Jesús y reconocen que solamente Dios es el que les da la sabiduría. Y algunos han dicho, no hemos conocido, como dice por ahí un himno, no se ha dicho ni siquiera la mitad, no hemos conocido casi el mundo, el universo, ni siquiera la mitad. La verdadera ley, el verdadero poder es de Dios, es de Jesucristo, es de Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo esto, amados hermanos, nos puede llevar para ir concluyendo y retomar una de las palabras o de las oraciones. Consumado es. Esto nos está hablando acerca de que Jesucristo al morir realizó completamente nuestra redención. Y es por eso que nos gozamos cuando leemos la palabra de Dios y encontramos ese texto que dice, ninguna condenación hay para quienes. Para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Pablo a los colosenses les está diciendo, tengan mucho cuidado, no se dejen engañar, porque en Jesús, en Jesucristo, habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, le dice a los creyentes, estáis completos en Él. En Cristo estamos completos, es decir, en Cristo nuestra redención es completa, nuestra salvación es completa, ninguna condenación hay, por la gracia de Dios. Ahora, en este cuadro de la crucifixión, solamente pensemos en dos cosas. Qué horrible es el pecado, ¿no? Y qué horrible es el hombre, el ser humano, cada uno de nosotros, cuando estuvimos o estamos todavía, a veces somos un poco rebeldes todavía al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si no había ninguna causa para condenar a Jesús, ¿por qué lo crucificaron? Los escribas y fariseos, como les decía al principio, no encontraron una causa verdadera y justa para condenarlo. Pilato luchó con los judíos diciéndole, no he encontrado ninguna cosa mala a este hombre. No ha hecho ningún mal. No hubo engaño en su boca, dice la Biblia. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo odiaron? ¿Por qué lo trataron así? Y si también nos unimos, como decíamos hace un momento acerca del canto, si nosotros también estuvimos allí, qué terrible es nuestro pecado. Que al mismo Hijo de Dios lo odiamos, lo condenamos, y Él tuvo que morir. Pero la otra hermosa verdad, cuánto nos ama Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es por eso que podemos sentirnos completamente felices.
Voy a usar 3 ejemplos para concluir. 2 que pasaron en la cruz y 1, no sé si se aplica a cada uno de los que aquí estamos y de los que nos están viendo en sus hogares, ¿verdad? Uno es la reacción de este cuadro de la crucifixión, de este sufrimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios, de ese ladrón que se arrepintió. Se arrepintió. Y no pidió ir al cielo. No pidió diciendo, bájame de la cruz, o sáname de mis heridas, o llévame a tu reino. No. Una oración tan humilde y sencilla, pero tan significativa. Solamente, Señor, acuérdate cuando tú estés en tu reino. Acuérdate. Y la gracia de Dios se derramó. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro ladrón tristemente murió. Y como dicen muchos, aquí está la humanidad completa. El Redentor, los salvos y los condenados, eternamente y para siempre. El otro ejemplo es acerca del centurión. El centurión que fue con sus soldados y presenció o ejecutó, mejor dicho, la orden del gobernador. Crucificar a Jesús y cuidar que todo se hiciera como tal vez la ley de los hombres decía. Al ver estas cosas, dice la Biblia, el centurión dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Así termina Marcos. Verdaderamente. Bueno, más bien el capítulo 15 nos da esa declaración. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Una reacción también positiva. Otros estaban lejos mirando, otros se fueron golpeándose el pecho y todo lo demás. Pero, ¿cuál será la reacción nuestra ahora? Como les mencioné hace un momento, a veces nos sentimos felices, animados, cuando tenemos todas las actividades. Tuvimos culto toda la semana. Gracias a Dios, ¿verdad? Pero ¿cuál es la reacción? Ya somos creyentes, sí, pero ya no afecta nada a nuestra vida. El recordar estos acontecimientos. ¿Cómo vamos a responder a todos estos acontecimientos? ¿Cuál será nuestra reacción? Yo espero que tanto los que estamos aquí, como de manera especial los que están viéndonos en sus hogares, si ya han aceptado a Cristo y si han experimentado su gracia en sus vidas, reanímense para continuar adelante. Que nada ni nadie nos aparte del amor de Cristo. Que nadie ni nadie nos aparte del amor de Dios. Que nadie nos engañe, porque estamos completos en Cristo Jesús. Si nuestra fe no está muy firme, es bueno que pensemos en Jesucristo. Pensemos en esa obra de redención. Y seamos como aquel ladrón arrepentido o como aquel centurión que hizo esa declaración, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Que también nos reanime para continuar adelante. Como dice el texto, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Hasta que el Señor nos llame a su presencia. Que tomemos muy en cuenta acerca de la vida de Jesús. Una vida limpia. El que está en mí es nueva criatura. Una vida limpia. No hubo maldad, no hubo pecado, ni hubo engaño en su boca. El que me sigue es igual a mí. En su ministerio. Yo no sé, y a veces me intereso, pero no me animo a preguntar a algunos pastores o consistorios donde los conozco, ¿cómo está el trabajo que están desarrollando en medio de esta situación de la pandemia?
¿Cómo están enseñando a la iglesia? Por allí salió una noticia entre los pastores que hace que unos 15, 20 años o 10 años, algo así, éramos más presbiterianos. Hoy somos menos. Somos, dice, creo que, póngale allí un número, no es exacto el número, pero éramos como 8,000 presbiterianos. Hoy somos como 5,000. Y lo dijo un pastor, por ahí lo sacó un pastor. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos enseñando como iglesia? ¿Cómo estamos predicando? Antes se hacían campañas de evangelismo, tal vez los más viejitos nos acordamos de esas campañas de evangelismo que había, ¿no? Y después de las campañas de esos grandes evangelistas, los pastores teníamos que ir, nos daban los nombres, teníamos que ir por la gente para ver si se adherían a la iglesia. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo estamos ayudando a la sociedad? Enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿Cómo está nuestra vida? Y sobre todo, no olvidemos el gran amor de Dios. Y eso nos lleva a pensar en aquel antiguo poema, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, mi Dios, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme de tal manera que aun cuando no hubiera cielo yo te amara y aun cuando no hubiera infierno te temiera. Dios les bendiga. A continuación tendremos una ofrenda coral a cargo del coro Heraldos del Rey. Esperamos que esta ofrenda reafirme nuestro conocimiento de lo que este día estamos celebrando. Dios les bendiga.
Bien, hermanos, es el momento del ofertorio, como una respuesta a nuestro Dios, según hayamos prosperado en esta semana que está transcurriendo. Y queremos recordarles, hermanos, que esto está comprendido con las ofrendas ordinarias, los diezmos y las ofrendas de comunión. Les recordamos que lo que se ha depositado en sus hogares puede ser traído a las oficinas del templo los días de lunes a domingo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, con excepción del martes. Y si alguien no las puede traer, favor de comunicarlo para que algún diácono o la hermana tesorera pueda pasar hasta sus hogares por este ofertorio. Bien, hermanos, para ello vamos a leer en el libro de Proverbios, capítulo 3, vamos a leer los versos 9 y 10. Dice así la palabra de Dios: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Para depositar nuestras ofrendas y diezmos, entonemos el himno número 158, Cristo nuestra ofrenda es. Más
Bendito Dios y bendito Padre Celestial, dador de toda buena dádiva y de todo don perfecto, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te exaltamos porque tú eres, Padre, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí estamos, Padre, delante de tu presencia, para darte gracias, Dios, porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Hasta aquí tú nos has ayudado, Padre, nos has preservado la vida, nos has dado la salud, nos das el alimento espiritual por medio del mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, porque nos has provisto de todo lo necesario. Y también, Padre, ahora te pedimos por cada uno de mis hermanos que allá en sus hogares han depositado estas ofrendas y diezmos, producto, Padre, de su fuente de trabajo que tú nos das. Padre, sigue bendiciendo esas fuentes de ingresos, Señor, porque de lo recibido de tu mano es que nosotros te damos. Sigue bendiciendo a mis hermanos que en forma espontánea, con alegría y voluntariamente lo han hecho. Te pedimos, Padre, que tú bendigas y multipliques estas ofrendas que han sido depositadas. Y te pedimos, Padre, que también sean usadas para el extendimiento de tu obra y para cubrir las necesidades de esta tu casa de oración. Gracias por todo esto, Señor, te damos y te lo pedimos también conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues gracias por este culto tan especial y porque Dios ha usado a nuestro pastor también. Hace mucho tiempo el pastor Pablito, ¿verdad?, quien guardamos un gran aprecio. Gracias, y enseguida tenemos la oración a su cargo y posteriormente entonaremos el himno 453, mis hermanos. Gracias. Vamos a inclinar nuestros rostros y oremos. Gracias, Dios Trino y Uno, por este día, por la vida que nos das, por poder recordar una vez más el precio de nuestra salvación. Gracias porque con amor eterno nos has amado. Gracias porque cada día son nuevas tus misericordias. Y gracias por tu amor manifestado en la cruz del Calvario, en donde Jesucristo, tu Hijo amado, derramó su sangre, para que con esa sangre preciosa nosotros seamos lavados y nuestras vestiduras sean emblanquecidas. Ayúdanos a vivir, como también se ha cantado, en una forma santa, porque tú eres santo. Ayúdanos, Señor, a seguir nuestro ministerio como miembros del cuerpo de Cristo, enseñando tu santa y bendita palabra, predicando tu glorioso evangelio, pero también ayudando, sanando, como dice tu palabra, toda enfermedad y toda dolencia, como lo hiciera Jesús. De alguna manera, úsanos, Señor, para que nuestro ministerio pueda seguirse realizando. Gracias por esta iglesia, la Santísima Trinidad. Síguela bendiciendo, juntamente con su consistorio, sus diáconos, sus directivos de organizaciones y todo tu pueblo. Tu gracia sea en su vida. Y que en esta semana de reflexión acerca del precio de nuestra salvación, la respuesta sea de una mayor entrega, de una mayor consagración, y una mayor disposición para hacer tu santa y divina voluntad. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén.
Damos gracias a Dios por este tiempo y agradecemos infinitamente la presencia del presbítero, el pastor Pablo Torres Pérez, que ha estado con nosotros en esta tarde. Que Dios les bendiga, que Dios le lleve con bien, le guarde y le siga bendiciendo juntamente con su familia. Y queremos recordar también, amados hermanos, que el día de mañana, sábado, no olvidemos por la noche adelantar 1 hora nuestro reloj para que tengamos ya el nuevo horario a partir del día domingo. El día domingo también les invitamos a los cultos de resurrección. Nuestra hermana misionera Anita Torres tiene la bendición de poder llevar a cabo un culto a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, desde la iglesia el Divino Redentor de Puebla. Será por la página del Facebook y el YouTube de esa iglesia, pero trataremos también de poder conectarnos nosotros a través de la página de la iglesia. Y a las 9 de la mañana les invitamos también, juntamente con nuestra hermana Anita Torres, a la transmisión vía Zoom, ¿verdad?, para que juntamente con la iglesia de Nogales, la congregación de Nogales, podamos conectarnos para estar en esos cultos matutinos de resurrección. Y a las 12 del día, aquí en nuestra iglesia también, estemos prestos para conectarnos del culto de resurrección, 12 del día. Todo será publicado a través del WhatsApp de la iglesia, ahí en la página de la iglesia, en ese WhatsApp. Estemos atentos para que todos estemos prestos y poder finalizar esta Semana Santa. Que Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes y Dios les guarde también.